luchar contra la depresión, el alcohol y las drogas, McCormick hoy en día está felizmente casado y tiene una hija, así como una esposa decepcionada de la Iglesia Católica. Ambos nos convertimos a la Iglesia Luterana por esto. Personalmente ya no tengo fe en lo absoluto en la Iglesia Católica. Al regreso, ¿un cambio de actitud? El fracaso en el caso Campbell, que se atribuye a Joseph Ratzinger y a la Congregación para la Doctrina de la Fe, fue el problema que hizo que Ratzinger recurriera a Juan Pablo II en busca de una solución. Para 2001, la crisis de los sacerdotes pederastas comenzaba a ahogar a la Iglesia Católica, pero el Papa Juan Pablo II no la había enfrentado. Sacerdotes en todo Estados Unidos estaban siendo juzgados por abuso e incluso violación. Las demandas contra la Iglesia se acumulaban. Una diócesis en Texas fue obligada a pagar millones de dólares a las víctimas. La era de la negación claramente había concluido. Ratzinger finalmente convenció a su jefe de que había que comenzar a hacer algo. Sabía que la espada de Damocles, el escándalo mediático, estaba por caer. El Papa dio al cardenal Ratzinger y a la Congregación para la Doctrina de la Fe carta blanca para manejar directamente los casos de abuso sexual. John Allen cree que Ratzinger experimentó una especie de conversión. Al leer una y otra vez los expedientes de los casos y las detalladas notas en ellos, así como los testimonios de las víctimas, se convenció de que no todo era humo, que había fuero de verdad. Y desde 2001 en adelante, la Congregación para la Doctrina de la Fe se convirtió en la punta de lanza en el Vaticano para una respuesta más enérgica a la crisis. Aún así, Ratzinger parecía a la defensiva en público. En 2002, dijo que los reporteros en los medios estadounidenses habían exagerado la crisis. Uno llega a la conclusión de que es intencional, manipulado, que existe un deseo de desacreditar a la Iglesia. Quedan asuntos pendientes que atormentan a las víctimas de los sacerdotes pederastas. ¿Y los obispos? Los obispos que encubrieron el abuso de los sacerdotes y los trasladaban de una parroquia a otra. Hemos clamado y clamado que se haga algo con los obispos que han encubierto los casos. Mintieron y gastaron cientos de millones de dólares de los feligreses para frenar los casos en tribunales. Aún no han hecho nada acerca de estos obispos. Obispos como el cardenal Bernard Law de Boston, quien encubrió los crímenes de sacerdotes que abusaron de decenas de niños. A la larga, fue obligado a renunciar, solo para terminar como cardenal en Roma. Tiene un gran título, muchas comodidades y poder y autoridad verdadera en el Vaticano, a pesar de ser uno de los más notorios obispos de la era del escándalo. Gibson cree que el Papa nunca amonestará públicamente a los obispos. No quiere abrir esa caja de Pandora porque no quiere causar dificultades para sus compañeros obispos. Los obispos de la Iglesia son sus colegas. Ese es su círculo. Y quedan más asuntos pendientes. Aún ahora es difícil de creer que los sacerdotes acusados de abuso se escondan a plena luz en la Iglesia. En este pueblo del sur de la India vive un sacerdote buscado por un fiscal estadounidense. Liz Neislos, de CNN, lo entrevistó. Joseph Heya Paul ha sido acusado de abusar de 2 niñas cuando era sacerdote en Minnesota. Huyó del país terminando en la diócesis de Uttarakhand. El obispo jefe de Heya Paul en Estados Unidos lo denunció varias veces a la antigua oficina del Papa, la Congregación para la Doctrina de la Fe, incluso mencionando la solicitud de extradición. Pero hasta el día de hoy, 6 años después de la primera acusación, el padre Heya Paul sigue oficiando y vive en una casa parroquial en la India. Sostiene que es inocente. Es mentira, es totalmente falso. Y afirma que las víctimas buscan dinero. Creo que quizá existe el motivo de obtener dinero de la diócesis. Heya Paul puede continuar trabajando como sacerdote hasta que sea extraditado, lo que autoridades estadounidenses dicen puede tardar años. Ellos van de un país al otro y no hay una base de datos universal que haga. Este obispo tiene expediente, tiene problemas.
Heya Paul es uno de varios sacerdotes acusados que siguen bajo protección de la Iglesia. ¿Recuerdan a Peter Hullermann, el sacerdote alemán que el cardenal Ratzinger supervisaba en Múnich? 14 años tras su condena, seguía siendo párroco en Bad Tölz, Alemania, hasta que la Iglesia lo suspendió a principios de año. Hasta la fecha, el Papa Benedicto nunca se ha referido personalmente al caso Hullermann, o por qué Hullermann siguió tanto tiempo en la Iglesia. El caso Hullermann es una desgracia de principio a fin. El caso Hullermann dejó la impresión de que el mensaje es de encubrimiento y negación. Creo que será mucho más difícil para el Papa o sus defensores convencer al resto del mundo de que está del lado de los ángeles en el tema del abuso sexual en la Iglesia. Pero para muchas víctimas, católicos comunes y corrientes, y para el público en general, no ha sido suficiente. El asunto pendiente del abuso sexual no solo socava la credibilidad del Papa, sino que podría causar aquello a lo que ha dedicado toda su vida a combatir, que los católicos se desvíen de la fe. Si la credibilidad de los líderes de la Iglesia se pierde, la gente no los escuchará y terminará haciendo lo que el cardenal Ratzinger más temía. Se apartarán de la Iglesia y creerán lo que quieran creer. Al final, ese puede ser el peor escenario de todos, la pesadilla de Joseph Ratzinger, y hasta cierto punto, dado su historial, podría ser una realidad. Como les dijimos al comienzo de este documental, a que nos acompañen en un foro que vamos a realizar en contados instantes con panelistas que nos acompañan desde varias partes de América Latina para analizar en profundidad este mismo tema. Bienvenidos de nuevo, les saluda Claudia Palacios. Como les habíamos anunciado, vamos a tener una hora de discusión sobre el documental que acabamos de ver y las preguntas que deja planteadas. De nuevo, nuestros invitados, Rubén Aguilar Valenzuela, analista político, académico, sociólogo, autor de unos 900 artículos de opinión sobre diversos temas en revistas de todo el continente. Desde Buenos Aires, el padre Jesús Álvarez, sacerdote de la Sociedad de San Pablo. Desde Monterrey, México, la periodista San Juana Martínez, ex corresponsal de la revista Proceso en Roma, tanto bajo el papado de Juan Pablo II como el de Benedicto XVI, y autora galardonada de varios libros sobre pederastia. Desde Los Ángeles, la abogada Marta Escutia, especialista en casos de abuso sexual sacerdotal, ex legisladora de California. Y desde Ciudad Frontera, México, Monseñor Raúl Vera, obispo de la diócesis de Saltillo. Hace un par de años recibió un regaño del Vaticano por haber escrito el prólogo de uno de los libros de San Juana Martínez. Bienvenidos a todos, un placer tenerlos aquí. Gracias.